Bien, amados, saludamos a todas aquellas personas que hoy nos acompañan por la plataforma de las diferentes regiones del país y también para aquellas personas que luego verán este compartir, esta palabra de vida que es la única que edifica al cuerpo de Cristo. Y un abrazo afectuoso a todos los que hoy están presentes aquí, que hoy no están aquí porque ustedes desean, sino porque la vida que hoy portan los impulsa a venir hoy, porque es necesario reunirnos todos en unidad, no como cuerpo físico, sino como cuerpo espiritual. Porque estemos aquí, estemos allá o estemos en cualquier parte del mundo, el cuerpo de Cristo está en todos lados. La unidad no es física, la unidad es espiritual. No vienen a visitarnos cuando alguien viene de afuera, viene a la casa, porque la casa es Cristo. Estamos en casa, estamos en Cristo, todos aquellos que hemos sido regenerados. La casa, la morada, la habitación, o como se la llamaba en el antiguo pacto, el tabernáculo, todas esas, el templo, todas esas eran sombras de donde estamos ahora. Ahora estamos en la casa. Y la casa es una sola, la casa es real, la casa es Cristo en nosotros. Es la habitación en donde ahora, no por merecimiento, sino por gracia, moramos. Es la posición en donde Dios nos ha colocado. Y esto, amados, no es por ningún esfuerzo humano, para que nadie se gloríe, sino es todo lo contrario. Es porque a Él le plació. Porque su sustancia es amor y Él se dio por completo. La casa de la que hablamos no está en el ámbito natural, no está en el ámbito temporal, no es este edificio. Esta no es la casa. Pero muchas veces por costumbre le hemos llamado, cuando íbamos a congregar, le llamábamos iglesia. Y esa no es la iglesia. La iglesia es una persona. La iglesia tiene una cabeza, la cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo y el cuerpo es el Cristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora habitamos en la casa. La casa no es algo, la casa es alguien, es Cristo. Es la vida, es la nueva creación. Y ahora moramos, habitamos Cristo. Todos aquellos que hemos sido regenerados. Y es precioso entender y comprender esto. Porque en sombras pensábamos que habitamos en un lugar físico. Y que Israel, que era sombra de lo que hoy Dios ya ha consumado, de lo que somos, no hablaba de una Israel física, sino de una Israel espiritual. Y nosotros somos la Israel espiritual. Dios ha unido todo mediante el sacrificio de la cruz del Calvario. No hay divisiones, se acabaron las divisiones, todos estamos unidos en Cristo. La mente natural lo divide todo. Quien nos trae a los pies del Hijo es el Padre. Y es el Padre quien nos hace habitar ahora en Cristo. Vamos a las Escrituras, Juan capítulo 6, verso 44. Dice nadie, y esto Jesús lo dice, nadie puede venir a mí. Y cuando dice nadie es nadie. Si no lo trae, ¿quién? El Padre, que me envió. ¿Y qué dice? Y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, nadie puede venir a Cristo. Si tú estás aquí ahora, es porque el Padre te encontró y te trajo a los pies del Hijo. Es el Padre quien nos trae, es el Padre quien nos conduce a Cristo. Ahora estamos en Cristo, para ser enseñados personalmente por Él. Las Escrituras lo revelan muy claramente. El Maestro es Cristo. Y ahora habitamos en Él. Y en Él está la sustancia. Y Él es la sustancia. Y Él es el Maestro. Y Él es el pastor. Y Él es el profeta. Y Él es el apóstol. Y Él es el evangelista. Él lo es todo en todos. Hebreos capítulo 8, verso 11. Y dice, y ninguno de ellos, dice, enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El único maestro que tenemos es Cristo. Cuando venimos a los entrenamientos, lo que compartimos es la vida que ha sido puesta en nosotros, pero Él siempre está al centro, porque Él dijo, donde dos o más se reúnan, allí estoy yo. Y Él está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos. Pero no solamente cuando venimos aquí a congregar, sino a cada lugar donde vamos, donde dos, dice, se reúnen o más, ahí estoy yo. Yo soy el centro. Yo soy el maestro.
Estamos en casa no para aprender de Cristo, sino para aprender a Cristo. Es diferente. Nosotros no aprendemos de Cristo, porque si aprendiéramos de Cristo, trataríamos de imitar a Cristo. Y es la carne haciendo las cosas, pero nosotros no aprendemos de Cristo. Nosotros aprendemos a Cristo. Él es nuestra vida. Estamos en casa, lo aprendemos a Él para que Él se exprese y se convierta en nuestra experiencia diaria. En la casa espiritual, y la casa espiritual es Cristo, allí es donde verdaderamente somos enseñados. No hay otro lugar para aprender a Cristo. Es dentro de nosotros. No es afuera, no es un espacio físico, no es una congregación, sino que Cristo ha sido impartido en nosotros y el Maestro está dentro, no está afuera. Y en las Escrituras lo refleja muy bien el Señor en Mateo capítulo 11, verso 29. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan ¿de quién? De mí. Pero esta palabrita cambió. Aprendan de mí, dice, que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso ¿para qué? Para sus almas. Pero muchas veces pensamos que, y esto lo leímos y lo interpretamos a nuestra manera porque la mente natural hace eso. La mente natural interpreta el Evangelio. La mente natural quiere que Adán sea mejorado. La mente natural quiere levantar y restaurar a Adán cuando Dios lo puso en una cruz. Pero miren lo precioso de esto. Cuando vamos a Efesios, al capítulo 4, aquí Pablo, por todo lo que había recibido, expresa lo siguiente. Pero ustedes, ¿de qué dice? ¿No han aprendido de Cristo, dice? ¿O a Cristo? A Cristo de esta manera. ¿Cambió el versículo? ¿Está cambiando las palabras de Jesús? No, está diciendo lo mismo. Y el verso 21 lo cierra muy bien, dice, si en verdad lo oyeron. O sea, no se trata de oír con nuestros oídos naturales. No se trata de ver con nuestros ojos naturales. Es oír y ver desde la mente que ha sido puesta en nosotros, la mente de Cristo. Dice, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados, ¿dónde dice? En el dónde. ¿Quién es Él? La casa. ¿Quién es Él? Cristo. Conforme a la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Que hay en Jesús. Es decir, la verdad no es algo. La verdad es alguien. La verdad es Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos todos los días, ¿dónde somos enseñados? ¿Dónde aprendemos? Es en Él. Es en Él. Es decir, en donde ahora moramos, en donde ahora habitamos. La casa es Cristo. El apóstol Pablo nos dice con otras palabras lo que el Señor Jesús quiso dar a entender. Porque Pablo lo vio. Porque dice, pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. Al cambiar solo una palabrita, vemos una gran diferencia y tenemos ahora el verdadero sentido. El verdadero sentido no es aprender de Él, sino es aprenderlo a Él. Mientras el Señor Jesús estuvo entre nosotros, puso esto de manera objetiva. Estaba expresando la realidad tal y cual era, porque Jesús tenía un solo lenguaje, era el lenguaje del cielo. Y la mente natural no lo podía entender, porque aún no había sido impartido. Es por eso que dice, aprendan de mí. Pero no se estaba refiriendo a que aprendiéramos de Él. Lo que estaba diciendo es, aprendan a mí cuando yo sea impartido en ustedes. Porque Él habló todo el tiempo, muerte y resurrección. Muerte y resurrección. La mente natural lo distorsiona todo, lo interpreta a su manera. Por eso hay diversas opiniones, y por esas opiniones en la mente natural hay más de 50,000 denominaciones a nivel mundial. Porque cuando viniera el tiempo subjetivo, ¿qué tiene que ver el tiempo subjetivo? En base a la experiencia. Es en base a la experiencia en quién, en Cristo. No había llegado, por eso tuvo que decir, aprendan de mí. Pero cuando este tiempo de experiencia llegó, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a dejar de lado el de y decir, aprendido así a Cristo. ¿En base a qué? A la experiencia. Esto no quiere decir que la palabra cambió, no, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Y es aquí donde es
está el verdadero sentido a todo lo que Jesús expresó. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará. Son eternas, no cambian, es la misma esencia, es la misma sustancia, es la misma persona, no cambian. Ahora con mayor luz y con un mayor entendimiento, que es lo que Dios está haciendo en este tiempo, podemos discernir cuál es el error que hemos cometido por años. ¿Cuántos hemos querido imitar a Cristo siempre? ¿Cuántos nunca se trató de eso? Se trató de que nosotros desapareciéramos, siempre que desapareciéramos por completo para que Él se manifestara. Teníamos una imitación a Jesús y eso no trajo en nuestra vida ningún tipo de provecho. Mientras que aprender a Cristo nos lleva a un total provecho. Antes de nosotros poder ser enviados, Jesús decía, ¿no?, que serán sus discípulos, porque tenía que ponerlos a disciplina. Tenían que ser enseñados, pero la enseñanza era de una manera interna. A esto es llevado todo aquel que ha nacido de arriba. Y es muy importante que comprendamos la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Es lo único que aprendemos y los principios, y voy a llamarle así, de nuestra educación espiritual. Dios preparó el ambiente desde el principio para que estuviéramos allí, para que aprendiéramos a Él. Él es la casa. Como en el principio, Adán no fue el primero que fue puesto. Dios primero hizo la casa, el Edén, y luego de que estuvo todo hecho lo puso. Eso era sombra de lo que iba a pasar. Vino Cristo, preparó el camino, y ahora Él es el camino, y estamos en el camino, Él es la casa. Y como muchas veces lo hemos compartido, no es que aprendamos de lo malo o discernamos en lo malo que hemos hecho o que hemos pasado. Eso sale y eso es producto y eso es consecuencia de estar en la casa, de estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo podemos identificar todo lo malo que éramos. Y no para juzgar, sino para identificar la naturaleza en la que antes vivíamos, en la casa en la que antes estábamos. Y de esa casa hemos sido sacados, de la casa de Adán, y hemos sido regenerados y estamos siendo trasladados a la casa de Cristo, que es la vida. Y ahora estamos en Cristo y ahora podemos identificar lo falso que éramos, pero saber que por gracia no nos dejó allí, sino que nos ha sacado de allí. Y voy a Ezequiel capítulo 40, versos del 2 al 4, pero ustedes lean todo el 40, todo el 41, todo el 42, todo el 43, pues es profundo esto. Dice, en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Verso 3 dice, me llevó allá y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir, de unos 3 metros, en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y el hombre me dijo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus labios y presta atención a todo lo que te voy a mostrar. En otras versiones dice, pon tu corazón, porque has sido traído aquí para que te sea mostrado. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Esto estaba en sombras. ¿Y cuántas veces cuando hemos leído el libro de Ezequiel o el libro del profeta Ezequiel o el libro del profeta Jeremías no entendíamos? Pero cuando empezamos a leer, vamos viendo todo lo que hay en la casa, todo lo que es Cristo. Cada utensilio, cada parte, cada dimensión es Cristo. Cada detalle se puede ver Cristo ahora. Y ahora vamos más adelante, ahí en Ezequiel 43, versos del 10 al 11. Tú, hijo de hombre, y esto es importante entenderlo, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. ¿Quién era la casa? Cristo. Solo experimentando esta casa, solo estando en esta casa, solo habiendo sido regenerados y trasladados a esta casa, podemos ver todo lo que no es de Él, lo que no le pertenece a Él. Verso 11 dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición,
sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, porque guardan toda su forma y todas sus reglas, y todas las pongan por obra. No estaba hablando de que nosotros lo íbamos a hacer. Estaba hablando de la persona en donde íbamos a habitar. Estaba hablando de Cristo. Esto para ponerlo en un poco de contexto. Esto sucede cuando en el tiempo en el que Dios había establecido su pacto con el pueblo de Israel y los había puesto en sus pensamientos, todo eso se había roto y se había perdido. Y como consecuencia de esto, la gente, el pueblo de Israel, estaba lejos de Dios. Por eso es que el profeta Jeremías luego dice que Dios usa su boca y dice: con sus labios me honran, pero el corazón está lejos, su corazón está lejos de mí. Y el Señor toma a su siervo Ezequiel y en visiones lo llevó y lo colocó, dice que leíamos en la primera lectura, en un lugar alto, en un monte alto. Le mostró la visión, la ciudad y la magnífica casa celestial, la nueva y espiritual, la única casa. No era esta, no era la terrenal. ¿Y cuánto nos hemos desvivido por la terrenal? ¿Cuánto hemos mirado así? ¿Cuánto hemos pensado así? Pensábamos en lo físico y no nos centrábamos en lo espiritual. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, le plació abrirnos e iluminarnos los ojos para que dejemos la mejor herencia a nuestros hijos, es Él. Asegurémonos que nuestros hijos estén en Él y Él se encarga de todo. La revelación, la visión dadas a Ezequiel fueron muy completas, fueron muy amplias, fueron muy detalladas, y el profeta, porque el libro lo describe, ¿no? Está cada punto, cada ángulo, no se escapa absolutamente nada. Es un templo completamente espiritual, paso a paso, dentro, afuera, arriba, a través, alrededor, todo, no se escapa absolutamente nada. ¿Y todo eso quién es? Cristo. En esta casa se daban todas las dimensiones, las medidas de todo, la más exhaustiva definición de toda la casa espiritual. La forma, las ordenanzas, el sacerdocio, los sacrificios y todo lo demás. Y al profeta le dieron una orden. Le dijeron: muestra esta casa a la casa de Israel. Y eso ya se cumplió, ¿no? Esa casa está en nosotros. Nosotros habitamos en Cristo. Y eso debe ser nuestro mover diario. Identificar cada cosa que hay en esa casa en vez de estar mirando las circunstancias. Las circunstancias no cambian, pero ni las circunstancias ni nada detiene la manifestación de la vida que ahora habitamos. Porque las circunstancias son temporales, pero la vida en la que ahora hemos sido incluidos es eterna. Entonces, ¿dónde voy a poner el centro? ¿Dónde voy a poner mi mirada? ¿Dónde va a estar mi enfoque? ¿En lo que pasa afuera? ¿En lo que quiero arreglar afuera? ¿O en lo que Dios ya arregló dentro? Y esto es importante porque cada vez que hay una desviación había una desviación de los pensamientos divinos, que había una pérdida de la revelación original de Dios en el antiguo pacto, ¿no? En lo celestial, en lo espiritual, el poder divino de lo que es de Dios dejaba de operar en medio de su pueblo. Cuando todo estaba desviado, todos estaban desorientados, no operaba el poder de Dios. Cuando decía en las escrituras que la gloria de Dios se apartaba, ¿no? ¿Y cuál era la reacción del Señor? Era usar a sus profetas, usar a sus ungidos para refrescar la mente, para poner de nuevo en evidencia a quién, a su Hijo, a Cristo. Porque de lo único que hablaron los profetas del Antiguo fue de Cristo. Pero muchas veces seguimos viendo ese modelo cuando opera la carne. Y cuando opera la carne nos sentimos fríos. Y cuando opera la carne tenemos confusión de que si hemos nacido o no, si hemos sido regenerados o no. Pero no dejemos que opere en la carne si ya hemos sido regenerados. Y la primera evidencia de que hemos sido regenerados es que cuando vemos esto nos conduce a arrepentimiento. No desconfiemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra confianza tiene que estar puesta y absolutamente en Él, que es la eternidad. Porque las circunstancias no nos definen. La pobreza que podemos atravesar en este momento no nos define, porque es externo, porque es natural, porque es temporal. Nos define la riqueza que ha sido puesta en nosotros, que es Cristo en nosotros. Por eso es que somos ricos, aunque no tengamos ni un sol en el bolsillo.
Todo esto que pasaba en el antiguo pacto no es nada ajeno a estos tiempos. Debemos dejar que la vida que ha sido puesta en nosotros nos gobierne de manera completa. Diferente fuera si me enfoco desde el día: soy rico, he sido bendecido. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Señor, que hoy no hable yo, sino que hables tú, que te manifiestes tú, que uses este envase como tú quieres. Y en las Escrituras, luego más adelante en el Evangelio de Juan y en las epístolas y en el Apocalipsis, por medio del Espíritu Santo, ahora podemos ver que nos colocan otra vez la vista del Señor Jesús en forma completa, celestial y espiritual. El Evangelio de Juan marca la diferencia. Juan pudo ver en dónde hemos sido colocados ahora, en dónde estamos ahora. El Evangelio de Juan en ese tiempo representó una gran irrupción de Dios en la vida de todos aquellos los que habían sido alcanzados por Cristo. Pero Juan describe claramente quién es el Hijo. ¿Quién es el Hijo? En todos los términos, porque todo estaba yendo mal en ese tiempo. Eran perseguidos y Juan se dio el tiempo de escribir. Eran quemados como antorchas, pero fue esta situación que Dios usó para que su Hijo fuera manifestado, para que Él fuera visto. Ahora podemos leer Juan y podemos identificar desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo podemos identificar la vida, ¿no? Cuando dice, en el principio, ¿qué dice? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego más adelante, en el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Ojo, habitó entre nosotros, pero ahora habita en nosotros. Este es el pensamiento divino. Se planta justo en medio de nosotros. Completo, total, porque Él lo ha hecho todo. Todos los pensamientos de Dios se resumen en su Hijo. Si quiero descubrir los pensamientos de Dios, tengo que ver dentro de mí, porque están en los pensamientos y en la mente que ya ha sido puesta en nosotros, que es la mente de Cristo. Porque tenemos una vida en común, y la vida en común es Cristo. Pero también recordemos que tenemos un enemigo en común, y ese enemigo es la carne. Todos los pensamientos de Dios se resumen en su Hijo. El gran pensamiento eterno en medio de los hombres se centran en la persona que es Cristo. Entonces vamos viendo y desglosando que la casa, ¿quién es? Cristo. Y que la casa no está en un ámbito natural, sino en un ámbito espiritual, que no tiene nada que ver con lo natural o lo temporal. Ahora, en esta casa moramos todos los que hemos sido regenerados, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que por el sacrificio de la cruz del Calvario de Cristo habitamos Cristo, vivimos en la casa, estamos en la casa. El pensamiento eterno, absoluto de Dios solo es Cristo. No hay nada que no sea Cristo y nada que se le agregue a Cristo, que sea iglesia o que sea casa. Dios lo ha unido todo en una sola persona. Dios lo ha reunido todo en su Hijo, en una forma definitiva. Dios solamente es exclusivo con su Hijo. No hay nada que se obtenga de Dios si no está en Cristo. Y por la revelación del Espíritu Santo, según se ha revelado Cristo por Él en nuestros corazones. No en el corazón de carne, sino en el corazón que Él ha puesto en nosotros. Mateo capítulo 17, versos del 4 al 7. Verso 4 dice, es que hay algo precioso que el Señor mostraba, que el Espíritu ponía. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí estaban los 3 discípulos de Jesús más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Y apreciaron ese momento. Pero ellos no conocían a Elías, ellos no conocían a Moisés. Pero miren la mente de Pedro. Pedro dice, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas es casas, enramadas es tabernáculo. Pero miren lo peligroso que hay aquí. Verso 5 dice, mientras estaba aún hablando, ¿quién estaba hablando? Pedro. Una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en que yo estoy complacido. ¿Qué dice ahí? Óiganlo, ¿a quién? A Él.
Estaba callando la boca Pedro. Pedro, no hables. La carne siempre quiere hablar. La carne siempre quiere expresar. La carne siempre quiere entender lo espiritual a su manera. La carne siempre quiere interpretar. Por eso mientras él hablaba, apareció la voz y le dijo: este es mi hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él antes de hablar. Oye, ve, que el Espíritu te muestre, que el Espíritu te revele, para que sea la expresión genuina del Hijo en nosotros. Pero a veces, muchas veces las emociones nos embargan, nos ganan. Pero en ese momento, Pedro, la vida no había sido impartida. Pero este es un peligro cuando abrimos la boca, cuando vemos algo en lo espiritual. Verso 6 dice: cuando los discípulos oyeron esto, ¿qué pasó? Cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Verso 7, entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: levántense y no teman. Miren esto precioso. Cuando ponemos atención a lo que Dios dice, cuando estamos viendo a dónde nos lleva, a arrepentimiento. Pero Él no nos deja levantados, porque Él se acerca y se dice: levántense y no teman. Porque ahora están en casa, ahora están en mí, dejen que yo opere. Fueron llevados estos discípulos a una posición muy elevada, tanto en sus almas como en sus cuerpos. Era una experiencia maravillosa, un tremendo acontecimiento espiritual. Pero muchas veces estamos así, muchas veces en ese estado espiritual y elevado, lleno de muchas aspiraciones y expresiones espirituales, y podemos cometer grandes errores cuando nos expresamos nosotros. La carne es impulsiva, la carne es malcriada, la carne es ofensiva, por más buena intención que pueda tener. Dejemos que Él se exprese, no nosotros, porque no quiere nada de nosotros. Nada de lo que nosotros hablamos edifica, pero todo lo que Cristo se expresa es para la edificación de su cuerpo. Pedro dice con el más puro de los motivos, porque Pedro no lo hizo con mala intención, pero tenía muy buena intención. ¿Qué dijo Pedro? Señor, es bueno que estemos aquí. A nosotros nos están mostrando. A los de atrás no, pero a nosotros sí nos están mostrando. Si quieres, dice, y para caer en gracia, porque eso tiene la carne, ¿ya? Vamos a hacer 3 enramadas. Y la mente dividida, 3 enramadas, cuando la casa es una sola. Entonces cuando Pedro aún hablaba, intervino, porque mientras hablaba, porque Pedro quería decir más cosas. Pero la voz vino para que no le diera más giro a la carne, a la mente natural. Es como si le hubiera dicho: basta, Pedro, cállate. Y toda una nube los cubrió y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en quien yo me he complacido. Pero esto es importante entenderlo. Óiganlo a Él. No podemos expresar con nuestros sentimientos lo que el Espíritu nos hace ver al revelarnos. No podemos mezclar nuestros sentimientos. No podemos mezclar lo espiritual con nuestros pensamientos carnales. No es esta una posición donde nos expresemos. Le pasó a Pedro y muchas veces nos pasa a nosotros. Que cuando Dios nos habla, o cuando, el Espíritu nos habla, Cristo nos habla, lo primero que fluyen, son las emociones. Tranquilo, escuchemos, para que Él sea quien se manifieste y para que no nos vean a nosotros. Porque no se trata de que nosotros hablemos lo que vemos, se trata que la expresión sea vista en nosotros de la vida que ha sido puesta en nosotros, que es Cristo. Todo lo relacionado al ámbito espiritual en donde ahora estamos siendo trasladados, en donde nuestra alma está siendo absorbida, no tiene lugar en nuestros pensamientos. Si tiene lugar en nuestros pensamientos, es una posición incorrecta. Es la posición incorrecta. Pero ahora hemos sido y estamos siendo trasladados, y cada vez el alma está viendo todos los días dónde hemos sido posicionados, qué habitamos, dónde habitamos, en qué casa estamos. Porque cuando es reseccionado en la posición incorrecta, los sentimientos son exaltados al máximo. Y las emociones
toman el lugar que debería tomar Cristo en nosotros. La voz autorizada de Dios no somos nosotros, la voz autorizada de Dios es Cristo. Todo esto se cumple en Cristo. Y es ahí donde Dios se encuentra y donde Dios se comunica con su Hijo. Ustedes recuerdan el tabernáculo, ¿no? El templo de Dios, sombras, atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Recuerdan, no? Pero en el nuevo pacto, si leen todo Hebreos, ahí se desglosa muy claramente. Y ya no se habla del atrio, se habla del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Dónde moramos nosotros? En el lugar santo, porque estamos en el santo, pero en el lugar santísimo es netamente de Cristo y el Padre, su Hijo y Él, uno solo. Y en espíritu nosotros moramos allí, porque el Espíritu de Dios está unido al Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo está unido al de nosotros. Y ahí está el Espíritu Santo. Y nuestra alma, que está siendo absorbida al lugar santo, tiene que expresar todo lo que ve en el Espíritu, en nuestro espíritu. La casa, amados, no es individual. Vieron la visión de Pedro, ¿no? Una para Elías, otra Moisés y otra para ti. La casa de Dios, la casa que es Cristo, es corporativa. Todas las cartas apostólicas y en el Evangelio de Juan dan luz de esto, porque cambiaron el con por el en. En el antiguo pacto era con, porque Cristo no había sido impartido y estaba como promesa. Pero en el nuevo pacto, y desde Juan, es en Cristo. Por eso digo que el Evangelio de Juan marca una gran diferencia, porque Cristo señala todo el tiempo quien permanece en mí. No dice conmigo, dice en mí. Y siempre está diciendo en mí y en mí, ¿no? Juan capítulo 16, verso 33 dice: les he dicho todo lo anterior, ¿no? Para que, ¿qué dice? En mí. Está hablando de Él. Solo en Él hay paz. Fuera de Él, todo lo que quiera ser una imitación de paz no es paz. Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, dice, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Primera de Juan capítulo 3, verso 6 dice: todo el que permanece, ¿dónde? En Él. ¿Qué dice? ¿Qué dice después? Solo estando en Él, enfocados en Él, centrados en Él, no peca, porque esa naturaleza no peca. Pero cuando estamos desenfocados, se expresa la otra naturaleza que convive con nosotros. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. La diferencia, amados, entre la carne y el espíritu, entre el viejo hombre, aún con sus mejores intenciones, aún creyendo haciendo lo bueno, y el nuevo hombre, es abismal la diferencia. Porque ese hombre, Cristo lo puso en una cruz para pasar a esta casa, para ser absorbido todo el tiempo por esta casa. El filtro para poder entrar es una cruz. No podemos ver lo nuevo si lo viejo no se ha quedado en la cruz. Si lo viejo no lo podemos ver en la cruz. No hay ningún punto de comparación entre ambas casas. Nos sacó de Adán y nos introdujo en Cristo. Y el medio que Dios proveyó para esta casa, para entrar en esta casa, es una cruz. Y esa cruz es todo el tiempo. Esta casa tiene una sola mente, diferente a la mente dividida del hombre fraccionado. Tiene un solo corazón, tiene una sola voluntad. Y es una naturaleza completamente diferente. Y esto nos lleva toda una vida a poder descubrir este gran misterio. En donde ahora habitamos. Somos Cristo cuando estamos en Él. ¿Cuán diferente es Él de nosotros? Es muy diferente. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños son limitados. Son temporales. Pero los sueños, los pensamientos,
lo que hay en Él es eterno. Es eterno. Y Dios estableció esta diferencia absoluta desde el principio. Porque cuando el hombre que pecó fue echado de la casa, no tiene punto de comparación. No necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La diferencia entre nosotros y Cristo es abismal. La anchura, la profundidad de todo esto es una tumba. Plenamente muertos nosotros. Esto no se puede eludir, no podemos escapar de esto. Esto tenemos que tenerlo claro, no es nada de nosotros. Es muerte y sepultura. Para poder ser absorbidos por la vida. Estamos muertos a lo viejo, pero estamos vivos en Cristo. Renunciamos a la vieja vida. Renunciamos a todo lo que involucra los pensamientos, sentir y voluntad nuestra, para entrar en un solo sentir, en una sola voluntad, en un solo pensamiento que es Cristo. La muerte y la tumba son el final, es el final absoluto de lo que en realidad somos. Todo esto está en una cruz, en donde estamos completamente muertos. Al otro lado, pasando la cruz, en el lado posterior, todo es mediante la resurrección que ya logró Cristo, que Él es la primicia. La salida de nosotros a través de la muerte y la entrada en Él a través de una muerte y una resurrección. Así pasamos. Tenemos que tener claro, muerte, resurrección. Si no pasa eso, somos nosotros. Y si somos nosotros, no pasa absolutamente nada. A través de esa muerte hemos salido del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, de la sustancia de la mentira. E incluso hemos salido de lo mejor de nosotros. Porque es muy fácil identificar lo malo. Pero lo bueno de nosotros lo confundimos. Y Dios no quiere nada de lo malo ni de lo bueno de nosotros. Dios quiere a su Hijo en nosotros. A través de Él hemos entrado a este reino. Y este reino es lo que Él dice que es. La profundidad de la tumba yace en nosotros. Y no hay manera de eludirla. Para entrar a esta casa debemos morir. Debemos estar muertos. Debemos ver y compartir lo que Jesús ya hizo en nosotros. Cuando veamos que todo está mal afuera y que las circunstancias están mal afuera, digamos Colosenses 3:3, ¿no? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Esa es nuestra realidad. Nosotros no nos manifestamos, se manifiesta la vida que ahora está en nosotros. La vida no es un estorbo, la vida es una manifestación. El Espíritu te dice todos los días, déjame trabajar. Deja que yo me exprese. No lo hagas tú porque yo no quiero nada de ti. Amados, habitamos Cristo. Estamos en casa. Estamos en Cristo. Vivamos como Dios dice que ha dicho que somos. No como nosotros creemos, como nosotros pensamos, no con lo que nosotros nos movemos. Todo el tiempo es Cristo. Cristo es la casa, Cristo es la morada, Cristo es la habitación, Cristo es el tabernáculo. Y ahora Él nos ha colocado en Él. Tiempos preciosos porque el Señor viene desapareciéndonos. Y duele. Pero ¿a quién le duele? A la carne, porque la carne se resiste. Escuchemos, oigamos lo que Dios tiene, lo que Cristo tiene que hablar cada día. Porque todo el tiempo, porque la palabra está en nosotros y la palabra está activa todo el tiempo. Vamos, lo de afuera no va a cambiar. Dios no vino a cambiar nada de afuera. Dios vino a sacarnos de la muerte para trasladarnos a la vida. Eso es lo que hizo. Y lo que aprendemos acá necesitamos que Él siga siendo expresado, no solo acá, sino siga siendo expresado fuera. Por eso los entrenamientos son clave.
Y Dios nos está sacando muchas cosas. Nos está sacando todo lo buenito que pensábamos que éramos. Pero todo lo buenito para Él es maldad. Mateo 7, en tu nombre he echado fuera demonios, en tu nombre he profetizado. ¿Qué les dice Jesús al final? No los conozco, hacedores de maldad. Este verso ha atormentado a muchos, y ha sido bueno que Dios lo haga. Pero era necesario que Dios martillara siempre y seguirá martillando, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Nos despedimos de todos aquellos que nos escuchan a través de las plataformas y las diferentes redes. Un abrazo en Cristo.